presenta Lecciones de la Biblia. Seguimos con nuestra serie de lecciones de la Biblia, esta vez la lección número 5. Estamos estudiando del amor y la justicia de Dios. El tema de esta semana es bastante interesante, igual que todos, pero tiene su punto donde algunas personas pueden diferir, pueden no estar de acuerdo y tienen ciertas opiniones o han creado algunos mitos. Así que vamos pues al estudio de esta lección titulada La ira del amor divino. Entonces, para muchos no encaja que se hable de la ira de Dios cuando se habla de un Dios que es amor. Pero debemos entender la ira no como los seres humanos casi siempre la entendemos, cuando no hemos estudiado y comprendido realmente qué es la ira de Dios. Pero debemos entender que la ira de Dios es la respuesta del Dios que es amor a la injusticia, a la crueldad, a la opresión. La ira surge porque hay pecado, porque hay maldad. Si no hay injusticia, no hay ira de Dios. Así que desde ahí entonces nosotros tenemos que entender por qué se habla de la ira de Dios, porque es la respuesta de Dios cuando las cosas oprimen, afectan y dañan especialmente a su creación, a cada uno de sus hijos. Hoy es domingo y entonces estudiemos el título Afligido por el mal. Sabemos que Dios odia el mal porque siempre afecta y hiere a sus hijos. Dios ama a los seres humanos, o sea, Dios ama al pecador, pero odia el pecado, el daño y lo que la persona está sufriendo por causa del pecado. Dios ama a Israel como pueblo, lo elige, lo hace su nación, le da sus instrucciones, sus mandatos, sus promesas, le dice las bendiciones que les va a compartir y también le advierte sobre las consecuencias y maldiciones que vendrían sobre ellos si no obedecían a Dios, si se apartaban de Él. Y eso fue precisamente lo que el pueblo hizo. Aunque Dios les dijo lo que sucedería, el pueblo vez tras vez se iba alejando de Dios, huía de Dios, no quería hacer la voluntad de Dios, se rebelaba contra Dios. Pero Dios, en su amor, siempre buscaba la manera de ayudar a su pueblo. Pero vamos a encontrar en esos pasajes, especialmente del Salmo 78, que habla el momento en que la ira de Dios se tenía que manifestar. Pero la ira de Dios no era la destrucción, sino que la ira de Dios era que Él se alejaba de ellos y entonces permitía que las cosas les afectaran porque ellos habían tomado esa decisión de alejarse de Dios. Aunque Dios se enfrentó una y otra vez a la infidelidad humana, Él lo hacía con una fidelidad interminable. Mientras el pueblo se alejaba y cada vez más le era infiel, Dios siempre era fiel. Dios siempre era un Dios paciente. Dios era un Dios que manifestaba su gracia, la derramaba sobre su pueblo, y Dios era un Dios compasivo. Pero el pueblo tomaba otras decisiones, alejarse de Dios. Y a su debido tiempo, cuando llegaba el clamor otra vez, Dios se manifestaba con ellos. Así que vemos que la ira de Dios entonces no es, como muchos de nosotros pensamos, destrucción, que viene de la calamidad, que Dios hace cosas para que terminar con la historia del pueblo. No, Dios dejaba que el pueblo cosechara las consecuencias de su pecado. Él se retiraba. Si le decían, no queremos nada contigo, Dios, déjalo, nosotros vamos a tomar nuestro propio camino, nuestras decisiones, entonces Dios se retiraba. Y llegaban entonces las maldiciones como resultado de sus pecados. Debemos entender entonces la ira de Dios como la respuesta de amor de Dios, de un amor que deja la libertad al ser humano de elección, y es la ira divina, es también, como lo vamos a estudiar, una acción justa de parte de un Dios que es perfecto.